Dicen que Dios habla de muchas maneras, pero la más desconcertante es cuando habla precisamente a quien jura que Él no existe. Esta es la historia de un hombre que negó a Dios con cada argumento, con cada libro y con cada respiración. Un hombre cuya mente era un laberinto de lógica y cuyo corazón era un desierto sin admitirlo. Pero esta historia no comienza con fe, sino con un abismo interior. El protagonista se llama Elias Morel, un filósofo brillante, conferencista respetado y autor de libros que desmantelaban la fe pieza por pieza. Para Elias, la creencia era una muleta emocional creada por quienes temían enfrentarse al silencio de la existencia. Pero la ironía de la vida es que las heridas más profundas suelen esconderse detrás del intelecto más afilado. Elías no creía en Dios, pero no sabía que su vida estaba a punto de encontrarse con aquello que más despreciaba en una respuesta. Llegó a un antiguo monasterio convertido en biblioteca para escribir su próximo libro, El silencio del universo. Allí, en lo alto de un acantilado, donde los vientos parecían arrastrar oraciones viejas, Elías buscaba inspiración. No lo sabía, pero estaba entrando al territorio donde el silencio no es ausencia, sino presencia, esperando ser escuchada. El monasterio era frío, enorme, casi eterno. Sus paredes de piedra cargaban un eco antiguo, como si las voces de los monjes que oraron allí, siglos atrás, aún estuvieran atrapadas entre las grietas. Para Elías, era solo un ambiente históricamente interesante. Para Dios, era un escenario perfecto. Esa primera noche, revisando manuscritos polvorientos, Elías encontró algo que no estaba catalogado. Un pergamino viejo, sin título, sin autor, sin fecha. Lo abrió con curiosidad, pensando que sería un registro inútil. Pero al leerlo, sintió una extraña incomodidad. El texto decía: quien no cree, Dios le hablará de la forma que no pueda negar a Elías. Rió con soberbia, como quien encuentra un error infantil. Sin embargo, lo que venía debajo no provocaba risa. Había una parábola corta, antigua, escrita en un estilo que parecía más viejo que cualquier manuscrito que él hubiera estudiado. Una parábola jamás registrada en la Biblia. Decía así: había un hombre que caminó por años buscando pruebas de Dios. Cuando creyó que no existían, llegó a una puerta. No tenía cerrojo, bisagra ni madera. Era una puerta invisible. Nadie podía verla, salvo quien dudaba. Dios le dijo: cruzan, pero el hombre respondió: no puedo cruzar lo que no puedo ver. Entonces Dios calló, y en ese silencio, el hombre descubrió que la puerta no estaba afuera, sino dentro. En Elías dejó el pergamino sobre la mesa. Había algo en esas palabras que tocaba una parte de él que pensó que había enterrado bajo años de argumentos. Tratando de ignorar el leve temblor que sintió en su pecho, decidió dormir. Pero el sueño no llegó. Era como si el silencio del lugar lo estuviera esperando. A medianoche, una tormenta cayó sobre el monasterio. El viento aullaba entre las piedras, como si algo invisible quisiera entrar. Inquieto, Elías tomó su linterna y salió a caminar por los pasillos, buscando despejar su mente. Cada paso resonaba como si despertara a los fantasmas del pasado. Los pasillos eran tan largos que parecían no tener final. Finalmente llegó a una sala circular, conocida como la Cámara del Silencio. Allí, según historias antiguas, los monjes iban a escuchar a Dios, o a descubrir que nunca habían escuchado nada. Elías entró empujado quizá por la curiosidad, quizá por un desafío, quizá por algo más profundo, que ni él mismo entendía. La sala estaba completamente oscura, salvo por un hilo de luz lunar que entraba por una grieta en el techo. Apenas dio unos pasos, la linterna comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta apagarse por completo. La oscuridad se volvió absoluta. Elías dio un paso atrás y apoyó la mano en la pared. Pero su mano no tocó piedra, la atravesó. Asustado, retiró la mano. En ese instante, una voz suave, profunda, casi un pensamiento más que un sonido, pronunció su nombre: Elías. Él se quedó inmóvil. No era una voz humana,
pero tampoco era algo que pudiera descartar como imaginación. No había eco. No venía de un rincón de la sala. Venía de todas partes. Y al mismo tiempo, de ninguna la voz volvió a hablar. Busca silencio. Aquí están. De pronto, la oscuridad se iluminó desde dentro. No con luz tradicional, sino con una especie de claridad interna. Como si la sala se estuviera abriendo hacia otra realidad. Y allí, frente a él, apareció una puerta hecha de luz. Una puerta sin marco, sin borde, sin materia. Pero claramente una puerta. Era la puerta de la parábola. Detrás de ella, una figura luminosa, no humana, no exactamente angelical, sino una presencia, como si la idea misma de Dios hubiera decidido tomar forma. La figura no tenía rostro, pero su presencia imponía un respeto que Elías jamás había sentido. No provocaba miedo, provocaba revelación. La figura levantó una mano, y en el aire, sin sonido, apareció una palabra en cruza. Elías retrocedió. No sabía si estaba soñando, si había perdido la razón, si algo en el monasterio estaba provocando alucinaciones. Pero la figura respondió a su pensamiento sin que él hablara. Anon, esto no es una alucinación. Esto es lo que existe. Cuando el ruido se calla en la puerta, brilló intensamente. Y entonces comenzó lo imposible. Elías vio su vida desde fuera, como si Dios le estuviera mostrando cada capítulo que él mismo había ignorado. Vio momentos donde creyó estar solo, y detrás había una sombra luminosa cuidándolo. Vio discusiones en las que se burló de la fe, mientras una paciencia eterna lo observaba sin enfadarse. Vio noches donde lloró en secreto, negando que algo le dolía, mientras un silencio divino lo cubría sin exigirle que creyera. Y luego vio sus pérdidas, todas ellas, relaciones rotas, proyectos fallidos, oportunidades cerradas. Pero ahora las veía con una perspectiva distinta. No eran castigos, eran desvíos. Eran puertas cerradas para evitar que entrara en caminos que después destruirían su destino. La figura habló otra vez. Tu problema nunca fue que no creías en mí, sino que no entendías mi silencio. En Elías sintió una presión en el pecho, como si su alma estuviera siendo abierta. Siempre pediste pruebas externas, continuó la voz, pero ignoraste la batalla que ocurría dentro. La puerta nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Elías cayó de rodillas, no por obligación, sino por la sensación abrumadora de que aquello que estaba viendo era más real que todo lo que había defendido durante años. La figura extendió una mano, y Elías sintió algo imposible a la grieta interior que había cargado durante décadas. Comenzó a cerrarse, como si Dios estuviera reparando algo que él no sabía que estaba roto. De pronto, todo se desvaneció. La luz, la puerta, la figura, el temblor, todo en Elías despertó al amanecer, tendido en el suelo de la cámara del silencio. La sala estaba normal en la linterna a su lado. Parecía una noche común, excepto por una cosa. El pergamino que había encontrado la noche anterior estaba abierto frente a él, con una nueva frase escrita en tinta fresca. No, el que busca silencio encontrará al que lo creó. En Elías se quedó mirando aquello con una mezcla de miedo, reverencia y gratitud. Regresó a su escritorio, abrió su computadora, borró todo su libro titulado El silencio del universo y escribió uno nuevo, El silencio que habla. Pero antes de escribir la primera frase, miró por la ventana. El sol estaba saliendo sobre el acantilado, y la luz dorada iluminaba todo con una calma imposible de describir. Por primera vez en su vida, Elías habló, no con arrogancia, sino con vulnerabilidad. Ansí estás ahí. Gracias por no rendirte conmigo. Un viento suave entró por la ventana, movió el pergamino ligeramente, y aunque Elías no podía explicarlo, juraría que escuchó la misma voz decirle, siempre estuve. A la visión que cambió a un ateo no fue un milagro ruidoso, ni un espectáculo sobrenatural. Fue algo más sutil, más íntimo,
más profundo. Fue el descubrimiento de que el silencio de Dios no es ausencia, sino una conversación que solo se revela cuando el alma deja de defenderse. Dios no impone, en Dios no obliga. Dios no grita, en Dios susurra, para que el corazón se acerque. Y hay silencios que rompen más que 1000 palabras. El silencio que Elías escuchó aquella noche lo transformó para siempre, porque entendió que Dios no aparece cuando lo exigimos, sino cuando finalmente podemos escucharlo. Y esa es la visión que deshizo su incredulidad. Esa es la puerta que había estado dentro de él desde el principio. Si llegaste al final del video, quiero decirte que Dios te bendiga siempre a ti, que escuchas estas palabras en esta hora. Que Dios te sostenga y te ilumine en este momento de tu vida. Dios te bendiga, hoy y siempre, amado oyente. Suscríbete para más contenido de valor y aprendizaje.